Es un placer estar nuevamente unidos para compartir y seguir estudiando juntos las revelaciones del Apocalipsis. Estamos estudiando el capítulo 13. Ya hemos visto a las dos potencias. La primera de ellas ha representado cómo iba a quedar la iglesia organizada de la gran apostasía en los primeros siglos de la historia en Roma y cómo finalmente surgirían los Estados Unidos de Norteamérica. Antes de estudiar también los últimos versículos, vamos a hacer un recorrido de lo que ya avanzamos hasta acá. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo se le aparece al apóstol Juan, en el capítulo 1, es para darle la revelación de todas estas cosas. Todo lo que estamos estudiando no es algo imaginario, no es interpretación antojadiza de las profecías, no, es la revelación de Jesucristo que paso a paso, a través de toda la Biblia, en las profecías tanto de Daniel como Apocalipsis, en todo, el Señor está revelando los detalles de cómo se iba a desarrollar la historia. Recordemos cuando el Señor Jesús se le presentó a Juan en la isla de Patmos, cuando Juan quedó deslumbrado de ver la gloria de Jesús. Allí en el capítulo 1, leemos el verso 16 en adelante. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de esta. Sí, amigo, es el Señor Jesús el que le da la revelación a Juan de los hechos. Y la primera fase de toda esta revelación histórica está dado, ya hemos estudiado, en las 7 iglesias. Cuando recordamos a la iglesia de Éfeso, representa el periodo apostólico, que va del año 31 al año 100 de nuestra era. Cuando estudiamos a la iglesia de Esmirna, está refiriéndose al periodo de la gran persecución de la Roma imperial, que va desde el año 100 al año 313 de nuestra era. Y cuando recordamos a la iglesia de Pérgamo, va desde el año 313 al 538. ¿Y qué pasó allí? Allí fue cuando el emperador Constantino lanzó el edicto de Milán, y entonces los obispos que ingresan a las cortes palaciegas de Roma comienzan a recibir las impresiones del emperador, y ahí comienzan a hacer los grandes cambios entre el paganismo y el cristianismo, poniéndole rótulo de cristianismo a las fiestas paganas. Y alguien dirá: ¿y por qué Dios permitió esto? Bueno, la palabra de Dios lo explica. En el mismo capítulo 2, cuando estudiamos a la iglesia de Pérgamo, ¿cómo se presentó Jesús a la iglesia de Pérgamo? Recordemos el versículo 12 y 13 del capítulo 2. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. La espada aguda es la palabra de Dios. Jesús siempre expone y presenta la autoridad de su palabra, porque los hijos de Dios tenemos que vivir a la altura de ella. Y dice el verso 13: yo conozco tus obras y dónde mora, donde está el trono de Satanás. ¿Quién puso el trono en la iglesia? Satanás. Fíjense, el mismo Jesús lo expresa. Así que por lo tanto no es un sistema guiado por el Espíritu de Dios, es un sistema guiado por el príncipe de las tinieblas. Allí comienzan a jerarquizarse a los obispos y comienzan a nombrarle padres de la iglesia. ¿Qué había dicho el Señor Jesucristo con respecto a esto? Cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo, nosotros nos recordamos allí la palabra de Dios, el capítulo 23, el verso 9. ¿Qué les dice Jesús a los apóstoles? Les dice: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Jamás los apóstoles tomaron esas prerrogativas. El sistema católico romano sí tomó las prerrogativas divinas y tristemente, ¿verdad?, hizo lo que Dios no quería que haga. Entonces, con esto en mente, volvamos al capítulo 13 del Apocalipsis, y allí nos encontramos
cómo va a obrar en la fase final los Estados Unidos de Norteamérica. De ahí va a partir algo que va a llenar la tierra. Fíjense en lo que dice la Biblia. Lo dice 1700 años antes que exista Estados Unidos. Ya hemos estudiado los dos temas anteriores, cómo surgió esta potencia, todo el perfil geográfico, histórico, profético, todo cómo se cumplió perfectamente. ¿Y qué es lo que va a hacer en la unión ahora del protestantismo allá, tomando al poder civil, como en la antigüedad tomó la religión, ¿verdad?, de Roma, el poder civil para perseguir a los cristianos? Fíjense en lo que dice lo que va a ocurrir. Dice allí el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, o sea, del papado, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene herida de espada y vivió. Ya hemos estudiado eso, que se refiere al poder papal, cuando tuvo la herida mortal, cuando se levantó la Francia revolucionaria y atea y cayó el poder por un momento, ¿verdad?, religioso. El general Napoleón manda al general Berthier, lleva preso al Papa y después recién le devuelve las tierras al Vaticano, y don Benito Mussolini recién le vuelve a devolver el Vaticano a los sacerdotes. Así que fíjense en cómo la palabra de Dios mostraba todo eso. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo el que no la adorase. Note, esto no es político, va a ser adoración, va a ser mundial. Por eso se está uniendo el orden mundial finalmente con el obispo de Roma a la cabeza, para llevar un plan, pensando que el mundo se va a reactivar y se va a volver más hermoso. Están negando la venida de Cristo en gloria, que la palabra de Dios nos muestra cómo iba a estar el mundo antes que el Señor vuelva, y que las cosas irían de mal en peor. Esto no lo parcha nadie. Así que por lo tanto, mis amigos, miren a dónde vamos. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Acá hay 3 identificaciones para ver claramente al poder de la bestia. Hoy vamos a estudiar 2 de ellas. Vamos a estudiar el nombre. ¿Cuál es el nombre que tiene este poder? Ahí lo dice el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, los 1260 años que ya hemos visto, ¿verdad?, en la profecía inclusive de Daniel 7, que es exactamente lo mismo, tiempo, tiempo y medio tiempo. Son el periodo del 538 a 1798 que operó el poder papal, ¿verdad?, gobernando la tierra, a los reyes y todo eso. Y entonces dice acá que su nombre es blasfemo. Ya en los temas anteriores hemos estudiado lo que es una blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Siendo hombre, pretender tomar las prerrogativas divinas. Siendo hombre, pretender perdonar los pecados de la gente. Yo te absolvo peccatis tui, como dicen los sacerdotes, después que la gente se confiesa. Miren, yo les leo, acá tengo un pensamiento tremendo. El Papa no es solamente el representante de Jesucristo, sino que Él es el propio Jesucristo escondido bajo un velo de carne. Ahí ustedes tienen, ¿verdad?, el lugar que está en la Católica Enciclopedia, ahí tienen. La otra cita dice, nosotros tenemos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Papa León XIII, ahí está también el artículo donde ha sido escrito. Amigos queridos, y ya están todas las otras citas que hemos visto en los temas anteriores, como Cristóbal Marcelo en la 5ª sesión del Concilio de Letrán, orando por el Papa, le dice, tú eres otro Dios en la tierra. Y así, ahí tenemos entonces el perfil, ¿verdad?, acerca de qué nombre tiene. Es un nombre blasfemo. Ahora vamos con el número 666. Ahí tienen en pantalla ustedes cuál era el nombre que le habían puesto en la tiara papal al obispo de Roma. Vicarius Filii Dei, o sea, vicario del Hijo de Dios. En números romanos, si ustedes notan, la B igual a 5, la I igual a 1, la C igual a 100, la A nada, la R nada, la I 1, la U tenía exactamente el mismo valor de la B, 5, la S nada, la F nada, la I 1, la L 50, la I 1, la I
I1, la D500, la E nada y la I1. Sumando todo esto nos da 666. Pero para escapar de esta situación, la iglesia sacó esto, aunque están ahí en los antiguos libros, están anotado el Vicarius Filii Dei. Pero, ¿qué hicieron? Pusieron otro nombre, que está ahí también en pantalla. El nombre Duc Cleri, que significa jefe del clero. Ahí tenemos también exactamente los números romanos, nos dan 666. Otro nombre también, Sacerdo Reg Latinus. Ahí también está justamente coincidiendo el 666. Luego tenemos también en latín. Las letras en latín también tienen un significado numérico. Por ejemplo, la palabra latinos es la palabra en griega también. Ahí tenemos la L igual a 30, la A igual a 1, la T igual a 300, la E 5, la I 10, la N 50, el 0 es 70 y la S son 200. Exactamente 666. Cuando se estudia inclusive a los dioses paganos y babilónicos, todos casi coincidían con el 666. Por ejemplo, el dios Teitán, que era una moneda inclusive que usaban los sacerdotes católicos con este nombre. Teitán, ahí está también. La T300, la E5, la I10, la T300, la A1, la N50, igual 666. Hermanos amigos, todo esto tenemos que verlo a la luz de la Escritura. Muchos están tomando el 666 al lado del contexto y se lo aplican a un personaje que iban a hacer en el mercado común europeo, otros lo aplicaban al rey de Inglaterra, otros lo aplicaban al rey de España. No se puede hacer así. Tenemos que ver el perfil correcto que presenta la Biblia, histórico, de tiempo, el surgimiento, todo aquello. Así que, por lo tanto, habiendo visto ya los dos perfiles que hemos visto acá, un nombre blasfemo, cómo la autoridad del obispo de Roma se hizo jerarquizar en toda la tierra en forma impresionante. Y ahora viendo el 666, cómo aparece en distintas partes también identificando al poder. Pero, mis amigos, queda un aspecto muy importante para ver cómo se desencadenará esto en la hora final, que es la marca de la bestia. En estos años algunos han estado tratando de explicar que va a ser un chip que se van a poner en la mano, inclusive cuando fue la pandemia algunos dijeron que era la vacuna. No, mis amigos, nada que ver. Cuando nosotros estudiemos ahora la marca de la bestia, primero tenemos que estudiar lo que es el sello de Dios, porque en Apocalipsis aparece el sello de Dios y aparece la marca de la bestia. Una identidad, van a ver que en la hora final aparecerá. En el mundo, los hijos de Dios que van a llevar el sello de Dios, porque estarán dispuestos a obedecer la voluntad de Dios como Él la expresó en su santa palabra. Terminamos justamente esta meditación con el capítulo también del libro del Apocalipsis. Allí nosotros nos encontramos con el capítulo 12, recordando cómo va a ser la ira del dragón en la hora final y contra quién. El verso 17 del capítulo 12 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer es símbolo de la iglesia. En la Biblia tenemos dos mujeres siempre: la mujer pura, vestida del sol, de Apocalipsis 12, la mujer virgen, como se la menciona los apóstoles, está representando a la iglesia que mantiene una fe pura, y una mujer ramera a un sistema religioso que se ha corrompido. Y acá está diciendo así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sí, amigo, los fieles están leales y dispuestos a ser fieles a la santísima ley de Dios, como Él le escribió con su propia mano. En el próximo tema vamos a ver en qué consiste el sello de Dios y, por contraste, veremos lo que es la marca de la bestia. Que Dios te bendiga para vivir a la altura de estas gloriosas verdades.